La vida, en su esencia más pura, siempre ha sido un misterio inalcanzable, una chispa que ha surgido de las profundidades del cosmos sin que entendiéramos su origen. Hemos pasado siglos desentrañando sus secretos, explorando sus mecanismos y clasificando sus formas. Pero nunca, hasta ahora, nos habíamos atrevido a cruzar la línea más sagrada de todas. La línea que separa al observador del creador. En un hito que redefinió los límites de la biología, los científicos lograron algo que la naturaleza tardó miles de millones de años en perfeccionar. Crearon vida desde cero. No clonaron un organismo. No modificaron uno existente. Construyeron una célula viva, un ser que no tenía un ancestro biológico en la Tierra. Este no es el comienzo de una nueva especie. Es el comienzo de una nueva era. Bienvenidos a Mentes del Abismo. Durante décadas, la ciencia ficción nos advirtió sobre las implicaciones de crear vida en un laboratorio, pero la realidad, como suele ocurrir, superó a la ficción. La historia de la vida sintética comienza en el Instituto J. Craig Venter, un lugar donde los científicos se propusieron responder a la pregunta más audaz de todas: ¿cuál es el mínimo de ADN necesario para que un organismo sea considerado vivo? La respuesta a esta pregunta no solo nos daría una nueva comprensión de la vida, nos daría el plano para crearla. Y en el año 2010, el equipo del Dr. Craig Venter hizo exactamente eso. Tomaron un cromosoma de una especie de bacteria y lo recrearon digitalmente, una cadena de ADN tan larga y compleja que era, en sí misma, una obra maestra de la ingeniería molecular. El primer paso de este increíble viaje fue construir el ADN. Pero este no era un ADN biológico. Era un ADN sintético. Usando 4 frascos de productos químicos y una máquina que podía ensamblar bases de ADN, el equipo de Venter construyó un genoma completo, una cadena de instrucciones genéticas que nunca había existido en la naturaleza. El genoma, que pertenecía a una bacteria simple, fue creado letra por letra, una secuencia de A, T, C y G de más de medio millón de caracteres. Era una hazaña asombrosa. Pero tener un genoma no es tener vida. Era solo un manual de instrucciones sin un lector, un software sin un hardware. Y fue aquí donde los científicos se enfrentaron a un desafío aún mayor. El siguiente paso fue activar el genoma. El equipo de Venter tomó el genoma sintético, creado en un laboratorio, y lo trasplantó a una célula huésped, una célula a la que le habían quitado su propio ADN para dejar un espacio vacío. La célula huésped, despojada de su identidad genética, era un cascarón biológico. Cuando el genoma sintético fue introducido, algo milagroso sucedió. El genoma, que era solo una molécula inerte, comenzó a leerse. Activó los mecanismos de la célula, y ésta comenzó a dividirse y a replicarse. La célula se convirtió en el hardware para el nuevo software. La vida artificial se había creado. El organismo, que no tenía ningún ancestro biológico, comenzó a vivir. Era la primera vez que un ser vivo era creado con un código genético diseñado por humanos. No por la naturaleza. Este hito, aunque pasó casi desapercibido para el público en general, abrió la puerta a un abismo de preguntas éticas y filosóficas. ¿Hemos cruzado la línea al crear vida en un laboratorio? ¿Tenemos el derecho de diseñar organismos, de reescribir el código de la vida para nuestros propios fines? La vida sintética no es solo un logro científico. Es un debate moral que nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en el universo. No somos solo productos de la evolución. Nos hemos convertido en ingenieros de la creación. Y con este poder, viene la responsabilidad de entender las implicaciones. ¿Podemos crear organismos que produzcan biocombustibles, que limpien derrames de petróleo o que curen enfermedades? La respuesta es sí. Pero, ¿estamos preparados para lidiar con las consecuencias imprevistas de manipular la vida misma? El viaje hacia el futuro de la biología sintética apenas comienza. Estamos en el umbral de una revolución que podría cambiar el mundo. Pero al cruzar la puerta, debemos hacerlo con cautela y con una profunda reflexión sobre lo que estamos a punto de hacer. Si este viaje al origen de la vida te atrae, suscríbete para no perderte lo que viene. La creación del primer organismo artificial fue solo el principio. Un hito asombroso, sin duda, pero fue, en esencia,
una copia de la naturaleza. Era un eco de lo que ya existía, una prueba de que podíamos replicar la vida. Pero la ambición humana nunca se detiene en la replicación. La verdadera revolución de la vida sintética no reside en la copia, sino en el diseño. Es el salto de la simple biología a la biología de la ingeniería, donde la vida no es un accidente de la evolución, sino un software programable. El siguiente paso en este viaje al abismo de la creación es la transición de ser imitadores a ser programadores. Del código de la vida, la biología sintética se basa en un concepto que es tan simple como genial: la idea de las bioladrillos o biobricks. Piensa en el ADN como un lenguaje de programación y en las funciones genéticas como el código fuente. Con las biobricks, los científicos están descomponiendo las funciones biológicas en componentes estandarizados y reutilizables. Un ladrillo podría ser un gen que hace que una bacteria produzca una proteína fluorescente. Otro podría ser un gen que hace que una levadura produzca insulina. Al igual que los ingenieros informáticos construyen programas a partir de líneas de código y funciones predefinidas, los ingenieros de la biología sintética están ensamblando estas biobricks en organismos para que realicen tareas específicas. La vida, por primera vez en la historia, se ha convertido en una tecnología programable, una máquina molecular que podemos diseñar para que haga lo que le pidamos. La promesa de esta tecnología es tan vasta que roza la utopía. Imagina bacterias diseñadas para producir biocombustibles a partir de dióxido de carbono, transformando un gas de efecto invernadero en una fuente de energía limpia. O levaduras programadas para detectar células cancerosas en la sangre y destruirlas antes de que se conviertan en un tumor. Los científicos ya están trabajando en la creación de biosensibles que pueden detectar contaminantes en el agua o el aire, y en bacterias diseñadas para limpiar los derrames de petróleo, devorando la contaminación y dejando solo subproductos inofensivos. La vida sintética podría ser la respuesta a los mayores problemas de la humanidad, desde el cambio climático y la escasez de alimentos hasta la producción de medicinas y la cura de enfermedades. Estamos en el umbral de una era en la que la vida misma puede ser diseñada para servirnos. Una era de una bioingeniería con potencial ilimitado, pero el abismo de la creación no es un lugar seguro. Con el poder de programar la vida vienen las preguntas más aterradoras. La principal es la cuestión de la seguridad biológica. ¿Qué pasaría si un organismo sintético, diseñado para un propósito benigno, mutara y escapara al entorno? Un microorganismo diseñado para producir biocombustible podría volverse incontrolable, superando a las especies naturales y alterando ecosistemas enteros. A diferencia de un virus natural, que ha evolucionado durante millones de años, un organismo sintético podría no tener depredadores o competidores naturales, lo que lo convertiría en una amenaza impredecible y potencialmente devastadora. La puerta que estamos abriendo no solo nos da el poder de crear, sino también de destruir, de forma no intencionada, la frágil red de la vida y más allá de la seguridad. La vida sintética nos obliga a confrontar el debate ético del patrimonio de la vida. Si podemos diseñar un organismo desde cero, ¿quién es su dueño? Las empresas ya están patentando secuencias de ADN y organismos diseñados. Esto plantea la posibilidad de que la vida pueda ser controlada por corporaciones, de que los códigos genéticos se conviertan en propiedad intelectual. ¿El derecho a la vida es un derecho humano, o es algo que puede ser comprado y vendido? La biotecnología ha llegado a un punto en el que el valor de un organismo no reside en su existencia, sino en el código genético que contiene, una visión que convierte a la vida en una simple mercancía. El viaje hacia el futuro de la biología sintética no es solo una cuestión de tecnología. Es una prueba de nuestra sabiduría como especie. Hemos demostrado que podemos crear y diseñar la vida, pero ahora debemos preguntarnos si somos lo suficientemente responsables para manejar este poder. El abismo nos mira, y el siguiente paso en este camino podría llevarnos a la utopía o al borde de la catástrofe. El abismo es un laboratorio. En la primera y segunda parte de este viaje, vimos cómo la ciencia pasó de replicar la vida a programarla, diseñando organismos para fines específicos y planteando la posibilidad de que la vida se convierta en una mercancía. Pero el poder de la biología sintética no se detiene en las bacterias o en las levaduras. La misma tecnología que nos permite diseñar microorganismos para producir biocombustibles,
Ahora nos está dando la llave para reescribir la vida en su forma más compleja. La forma humana. El siguiente paso en este camino no es solo crear vida, sino perfeccionarla, y en el proceso, asumir un papel que antes solo se atribuía a los dioses. La edición del genoma humano es el siguiente gran hito. Gracias a tecnologías como CRISPR-Cas9, una herramienta molecular que funciona como unas tijeras de precisión, los científicos pueden cortar y pegar secuencias de ADN con una facilidad sin precedentes. Esta tecnología ha abierto la puerta a curar enfermedades genéticas, a eliminar la predisposición al cáncer o al Alzheimer, y a sanar dolencias que antes se consideraban incurables. Pero el uso de CRISPR no se detiene en la medicina. También nos da la capacidad de elegir los rasgos de nuestros hijos, de diseñar genéticamente a la próxima generación de seres humanos. Los llamados bebés de diseño son la manifestación de este poder. Los padres podrían seleccionar características como la altura, el color de ojos, la resistencia a enfermedades e incluso la inteligencia. La vida sintética ya no es un concepto que se aplica solo a las bacterias. Nos hemos convertido en el objeto de nuestra propia creación. Esta capacidad de editar el genoma humano plantea un abismo de dilemas éticos que eclipsan a todos los anteriores. ¿Qué pasaría con la diversidad genética si todos comenzamos a seleccionar los mismos rasgos perfectos? ¿Llevaría esto a una nueva forma de eugenesia, donde la única forma de tener hijos es a través de un laboratorio? ¿Y qué pasaría con los que no pueden pagar estos tratamientos? El abismo de la desigualdad social, que exploramos en el guión de los cyborgs, se hace aún más profundo. La brecha entre los humanos naturales y los mejorados no solo sería una cuestión de tecnología externa, como un implante. Sería una diferencia biológica, grabada en el ADN mismo, que se transmitiría de generación en generación. El futuro de la humanidad podría dividirse en dos especies. Pero la ambición no se detiene en perfeccionar la vida que ya existe. Los científicos ya están explorando la posibilidad de crear una forma de vida completamente nueva. Una vida con un código genético diferente. La naturaleza usa un alfabeto de 4 letras para su ADN, A, T, C y G. Pero en laboratorios de todo el mundo, los científicos están creando un nuevo alfabeto de ADN, con letras sintéticas que no existen en la naturaleza. Esto es lo que se conoce como XNA o ácido nucleico xenobiótico. La creación de XNA no es solo un experimento. Es una apuesta para demostrar que el ADN no es la única molécula capaz de almacenar información genética. Y si el código de la vida no es un accidente, sino una posibilidad, entonces podemos crear formas de vida completamente ajenas a todo lo que conocemos. El poder de crear una nueva biología es el abismo definitivo. Una nueva forma de vida podría tener la capacidad de resolver problemas que la vida basada en el ADN no puede. Podría ser más resistente, más eficiente o incluso más inteligente. Pero, ¿estamos preparados para las consecuencias de liberar a una criatura cuya biología es completamente ajena a la nuestra? ¿Qué pasaría si la vida XNA se escapa de los laboratorios? No habría virus, ni depredadores, ni ecosistemas que pudieran controlarla. Sería un experimento de creación con resultados impredecibles. Y la arrogancia de la humanidad, al atreverse a jugar a ser Dios, podría ser la chispa que desencadene una catástrofe global. El viaje al abismo de la biología sintética nos ha llevado a un punto de no retorno. Ya hemos demostrado que podemos crear vida, programarla y editarla. Ahora, debemos hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Estamos listos para el poder que tenemos en nuestras manos? La vida sintética no es solo un avance científico. Es un espejo que nos muestra los límites de nuestra ambición. Y el futuro de la humanidad, para bien o para mal, está en nuestras manos. El abismo es una placa de Petri. A lo largo de este viaje, hemos explorado el poder de la biología sintética, desde la creación del primer organismo artificial hasta la audaz idea de reescribir nuestro propio código genético y de diseñar una biología completamente nueva. Lo que comenzó como un experimento científico ha crecido hasta convertirse en una revolución que desafía nuestra comprensión de la vida misma. Y al final de este camino, debemos enfrentarnos a la pregunta más grande de todas. ¿Cuál es nuestro papel ahora que podemos no solo observar la vida,
sino crearla? La ciencia ha desvelado los secretos del ADN, que alguna vez fue un misterio impenetrable. Ahora lo entendemos como un código, y estamos aprendiendo a leerlo, editarlo e incluso a escribirlo. En el pasado, los científicos se limitaban a estudiar la vida que nos rodeaba, trazando el árbol de la vida y maravillándose ante su complejidad. Pero ahora, con las herramientas de la vida sintética, ya no somos solo biólogos. Somos arquitectos. Estamos construyendo nuevas ramas en ese árbol, creando formas de vida que nunca existieron y que tienen la capacidad de resolver problemas, de sanar enfermedades y de limpiar nuestro mundo. El poder de la creación artificial no es una fantasía. Es una realidad que nos exige que nos definamos como especie. Pero con este poder viene una responsabilidad que supera todo lo que hemos conocido. La vida sintética nos obliga a confrontar un dilema existencial. Si podemos diseñar y construir organismos para que nos sirvan, ¿qué pasaría si estos organismos se rebelan o si tienen consecuencias imprevistas? El abismo de la catástrofe biológica es real. Pero más allá de los peligros, debemos reflexionar sobre el significado mismo de la vida. Si la vida no es un milagro, sino un código que puede ser manipulado, ¿qué la hace sagrada? Si la vida puede ser diseñada y patentada, ¿cuál es el valor inherente de la existencia? Estamos en un momento de la historia en el que la línea entre la naturaleza y la tecnología se ha borrado por completo. Y la respuesta a estas preguntas definirá no solo nuestro futuro, sino el futuro de toda la vida en este planeta. El viaje al abismo de la vida sintética es un espejo que nos muestra los límites de nuestra ambición y el alcance de nuestra ignorancia. Al crear vida, no solo estamos demostrando nuestro poder. Estamos exponiendo nuestra vulnerabilidad. Porque no podemos predecir todas las consecuencias de nuestras acciones. Estamos en el umbral de una era en la que la vida misma será un producto de la ingeniería. Y debemos decidir si seremos guardianes de esa nueva vida o sus amos. La biología sintética es el último acto de la arrogancia humana. Es la idea de que podemos mejorar la naturaleza, de que podemos crear algo mejor que lo que la evolución creó. Y solo el tiempo dirá si esta es la decisión más audaz que hemos tomado, o la más grande de nuestras locuras. El abismo de la vida sintética no está en el laboratorio, está en la mente humana, que se ha atrevido a jugar a ser Dios. Estamos a punto de reescribir las reglas de la vida, y no hay vuelta atrás. Si te gustan los misterios del universo, suscríbete para no perderte lo que viene. La vida, como la conocemos, acaba de empezar.